Buenos días. How pronounce your last name? Bonnevial. Bonduviala. Buenos días a todos. Para ser respetuosos con la gente que ha estado acá temprano a las 8 de la mañana, vamos a empezar este módulo de hombro. Quizás para muchos de los que veo aquí, uno de los más importantes de este congreso, y tenemos la oportunidad y el privilegio de tener a Nicolás Bonduviala. Viene de Toulouse y realmente hablarnos de bíceps y manguito rotador. Tenemos también la presencia de Santiago. Santi, bienvenido, presentando toda la experiencia ACAR y colombiana. Y vía remoto, el doctor Johannes Bard, hablar también de su reconstrucción capsular superior. Al final tendremos 3 escenarios clínicos. No van a ser 3 presentaciones de casos clínicos, sino 3 escenarios. ¿Qué les parece? Vamos a sentirnos en la consulta externa y vamos a presentar el caso. No importa si los exámenes físicos, no, vamos a tener ya el caso completo y lo que vamos a tomar es una decisión quirúrgica. ¿Qué les parece? Que nos llevemos un mensaje sobre qué hace Nicolás en su consulta del día a día con algunos escenarios clínicos. ¿Les parece? Así que, Nicolás, bien, welcome. Merci encore pour cette invitation et c'est avec grand plaisir qu'une délégation française. Muchas gracias por la invitación. Es con gran placer que la delegación francesa. Sí, gracias de nuevo por esta invitación. Todos los franceses estamos muy contentos de estar aquí en además con esta acogida tan calurosa que nos han brindado. A ustedes voy a presentarles algo hoy. Tal vez lo que más tenemos que tener en cuenta en el porvenir es la reconstrucción de la cápsula superior desde un punto de vista general. Si miramos esta ruptura de tendones del manguito rotador, esta ruptura importante con retracción, podremos hacernos la pregunta si esta ruptura del manguito no implica ruptura de tendones, pero también de la cápsula superior, de una entidad aparte. Si miramos esta ruptura, que es una ruptura de doble hoja, doble capa, tenemos una capa superficial, una hoja superficial del tendón, pero lo que se sutura aquí entonces muestra la cápsula superior también y el tendón. Esta entidad anatómica debe ser entonces reconsiderada. Probablemente lo que habrá que reparar es también la cápsula superior al reparar también el manguito rotador. Entonces, en primera instancia fue Niata y los trabajos anatómicos que hizo fue el que avisó al respecto. En sus trabajos biomecánicos comparó una ruptura del manguito rotador con excisión total del supraespinoso con 3 escenarios, cápsula intacta, cápsula rota y cápsula con excisión, es decir, extracción de la cápsula. Y esto fue lo que encontró desde el punto de vista biomecánico. Vio que cuando hace resección de la cápsula superior, se da aumento de la translación superior de la cabeza humeral. Esto es cierto también cuando miramos una ruptura del manguito. En este caso no hay ninguna diferencia, pero cuando se hace resección, ahí sí se da una diferencia significativa comparativamente con lo que es una cápsula intacta. La idea de Niata fue la de reconstruir esta cápsula superior. Evidentemente trató, y fue lo que se popularizó más, la utilización del fascia lata, pero también probó con derma humano y un modelo también hizo pruebas con la referencia a saber la cápsula intacta.
Piense los tres escenarios. Halo injerto facial lata 8 milímetros de espesor con suturas anteroposteriores. Halo injerto de derma humano más suturas anteroposteriores y halo injerto de derma humano con únicamente sutura posterior. El intervalo del manguito permaneció intacto. Si observamos los resultados, nos damos cuenta de que cuando se utiliza fascia lata con 8 milímetros con suturas anteroposterior, el arco de rotación disminuye. No sucede lo mismo cuando se usa derma humano y se da un aumento del arco cuando se deja el intervalo del manguito rotador abierto hacia adelante. El escenario perfecto, por lo tanto, en términos de movilidad es este. En cambio, en términos de biomecánica, vemos que el mejor es este, es decir, halo injerto 8 milímetros. Ese halo injerto no implica aumento de traslación de la cabeza del húmero. No sucede lo mismo cuando se utiliza derma humano y cuando se utiliza halo injerto. Es decir, que desde el punto de vista, el escenario perfecto es este, pero desde el punto de vista biomecánico y traslación de la cabeza humeral es este. Si miramos la elongación del injerto, en ese momento siempre vamos a tener uno solo como el mejor, a saber, halo injerto facial lata con 8 milímetros. ¿Cuál es el espesor ideal del injerto cuando se trata de reparar la cápsula superior? Habrá que mirar los trabajos anatómicos de Minura. Él nos muestra que el espesor de la entidad capsular de la cápsula va de 5.6 milímetros prácticamente hasta 9 milímetros en posterior. El manguito posterior, por lo tanto, es prácticamente solo cápsula. El espesor está, por lo tanto, entre 4 y 9 milímetros idealmente para reconstruir la cápsula superior. Si miramos hoy día, una vez más, los trabajos de Miyata, veremos que el halo injerto de fascia lata intacto versus 4 u 8 milímetros lo lleva ciertamente a que el 8 milímetros permite evitar, mejor que 4 milímetros, la traslación superior de la cabeza humeral y reduce, por lo tanto, las presiones subacromiales. 8 milímetros, por lo tanto, mejor que 4 milímetros. Ahora, ¿cuál ángulo? ¿En qué ángulo debe hacerse la fijación? Indirectamente, ¿cuál sería la tensión ideal del injerto? Aquí, una vez más, halo injerto 8 milímetros fijado en 10 grados, fijado en 30 grados de abducción. Comparativamente, vemos que resulta casi idéntico, 10 o 30 grados de abducción en términos de resultados con respecto del modelo biomecánico. Digamos ahora algo de la biomecánica del bíceps largo en el mismo caso, es decir, cuando se va a utilizar el largo bíceps para la cápsula superior. Tenemos el trabajo de Anne publicado en la revista francesa. Ese trabajo nos muestra que cuando se fija el largo bíceps de manera aislado o no a una sutura anterior y posterior del manguito, sutura parcial del manguito, entonces vamos a tener un modelo biomecánico prácticamente idéntico a lo que sería una sutura anterior y posterior. Esto realmente llama la atención y no corresponde, a decir verdad, a mi filosofía, pero desde el punto de vista biomecánico no se ha podido probar que sea mejor fijar el bíceps largo con o sin el manguito. ¿Por qué utilizar el bíceps largo para reparar el manguito rotador? Esto será debatido más adelante en esta sesión, pero primero podríamos decir que el bíceps largo es una estructura sólida cuando se da ruptura del manguito, que por lo general es sólido, está anclado en el tubérculo supraglenoideo. En segundo lugar, porque con mucha frecuencia se sacrifica el largo bíceps cuando se repara el manguito. Es una estructura sólida, pero se le sacrifica porque hay sinovitis, porque hay inestabilidad o porque hay bíceps dilatado en intraarticular. De tal forma que se tenotomiza, se sacrifica. Entonces sí, sucede eso, ¿por qué no utilizarlo? Tercero, porque el largo bíceps anatómicamente está muy cerca de la cápsula superior. Luego, porque
Utilizar un aloinjerto siempre resulta mejor. Utilizar un autoinjerto es siempre mejor que utilizar un aloinjerto. Y además porque es gratis, es gratuito. Aquí tenemos una de las publicaciones que nos gustan mucho en Francia. Johann Barth la escribió, a quien conocimos, y él describió la técnica operatoria que aprendió él mismo durante un viaje que realizó a la China. Allí vemos que comparó ruptura parcial con patch o biofiber y con patch con el bíceps largo. Desde el punto de vista clínico no vio diferencia significativa. En cambio, en términos de cicatrización, mostró un mejor resultado con el bíceps largo. Una vez más, aquí un estudio comparativo. Con la Sociedad Francesa de Artroscopia realizamos un estudio multicéntrico y allí comparamos las rupturas masivas tratadas por dermo, aloinjerto, Artroflex, Artrex versus cápsula superior con bíceps largo a 2 meses. 40 pacientes en cada grupo. Se observó a los pacientes al año. Desde el punto de vista de los resultados, ¿qué decir? Mayores complicaciones, principalmente infecciones con aloinjertos. Esta es la primera constatación, 35% versus solo 7.5% con autoinjerto. En segundo lugar, diferencia de resultados del score de constante, pero no significativo entre los dos, 77 puntos contra 71, es decir, sin diferencia clínica entre los dos. Ahora, si miramos los factores de fracaso, de fallo entre las dos series, nos damos cuenta de que los antecedentes de cirugía eran riesgo o implicaban riesgo de fallo independientemente de la técnica que se utilizara. En este artículo llegamos a la conclusión de que el bíceps largo, cuando está presente, puede ser utilizado y probablemente la relación costo-efectividad es la mejor porque es gratuito. Conclusión, la reparación de la cápsula superior con el bíceps largo nos parece confiable, además porque va asociada a una reparación parcial. Hay un efecto en cuanto al dolor, no cabe duda de ese efecto. Es mejor quizás comparativamente con los demás procedimientos. No es costoso, es eficaz. La técnica operatoria me parece a mí bastante sencilla, se las presentaremos más adelante. No cambia, por lo tanto, nuestros hábitos de reparación del manguito rotador. Y es una cirugía interesante cuando hay ruptura masiva no reparable del manguito rotador. Era lo que les quería decir esta mañana y muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Merci, Nicolas. Santiago, soyez le bienvenu. Muy buenos días, muchísimas gracias a la Oui, CAR por la bonjour. invitación. Merci à la Nuestro CAR turno pour de las transferencias en rupturas posteriores, indicaciones y resultados, principalmente la transferencia del latissimus dorsi y la transferencia del trapecio inferior. Como ya bien lo dijo ayer el profesor Bonnevial, la ruptura masiva irreparable nos ha quedado claro pues su concepto y su definición, y bajo este tipo de pacientes con este tipo de escenarios, las transferencias están descritas como una opción más de tratamiento. Están indicadas tanto la una como la otra, más o menos son indicaciones muy similares, pacientes con hombros dolorosos, idealmente por debajo de los 70 años, limitación de la elevación anterior activa, pacientes deben tener movilidad pasiva completa, también encontramos obviamente debilidad y limitación en la rotación externa, con una falla en el manejo conservador por lo menos de 6 meses. Estamos hablando de manguitos compromiso supra e infraespinoso, con una infiltración grasa en un gotalier por lo menos por encima de 3. El subescapular puede o no estar roto, pero debe tener la condición de ser reparable. Espacio subacromial por lo menos mayor a 3 milímetros y lo recomiendan sobre todo en escenarios de amada menor a 3. Las contraindicaciones sería el hombro pseudoparalítico real, que ya hablamos ayer también de la definición, o hombro la pseudoparálisis profunda, como nos lo explica pues, en el consenso del doctor Tokish, que son esos pacientes con ese escape humeral anterosuperior, la ruptura irreparable, la artrosis glenohumeral pues, avanzada, la atrofia del redondo menor. En algunas series es un factor
predictor de mal pronóstico, sobre todo para las transferencias del latissimus dorsis, no tanto así para la transferencia pues, del trapecio inferior. Realmente para el trapecio inferior esta no sería una contraindicación. La transferencia del latissimus dorsis, recordemos que la describió el doctor Gerber hacia 1988, basado en los resultados de la cirugía del episcopo en los pacientes con deficiencias del plejo braquial. La casuística, el número de series a través de la historia pues es realmente grande. Aquí simplemente una revisión sistemática donde quisiera resaltarles sobre todo las 2 series con mayor número de pacientes y los seguimientos más largos que los vamos a desglosar. La del doctor Gerber a 10 años, 44 pacientes, en los cuales se evaluaron pues, las escalas del Constant, el SSB, otros factores como la artrosis, y vemos cómo en el tiempo se mantiene la mejoría y esta se sostiene hacia los 10 años, tanto en el Constant como en el SSB, con unas mejorías funcionales y sobre todo de dolor. Ahí evaluaron adicional el ángulo crítico. Pareciera que los pacientes con un ángulo crítico menor a 36 pudieran tener un ligero incremento, una mejoría en las escalas funcionales. La progresión de la artrosis obviamente en el tiempo se va a dar. En el 17 de los pacientes progresaron por lo menos un estadio, el resto progresaron 2 o más estadios con una tasa de conversión por debajo del 5% a prótesis. La otra serie grande, que es de un grupo alemán, 93 pacientes, también cercano a los 10 años, con unas mejorías también significativas en las escalas funcionales, mejoría del dolor, porcentaje de falla similar, 10%, la reconversión a prótesis del 4%. Los últimos 6 años, los resultados de las transferencias del latissimus dorsi asistidas por artroscopia, principalmente grupos italianos y franceses como el del doctor Valenti. También vemos cómo hay mejorías de las escalas funcionales, los rangos de movilidad se comparan más o menos al lado contralateral. Dentro de las complicaciones de este tipo de transferencias, las más citadas en la literatura son la presencia de los hematomas. La neuropraxia no es muy alta, pero obviamente hay posibilidad de las neuropraxias, sobre todo del nervio radial y del nervio ulnar. Muchos de estas series incluso tienen estudios electrobiográficos que muestran cómo la transferencia se activa y funciona en el tiempo. En relación al trapecio inferior, recordemos que es una transferencia descrita por el doctor El Hassam hacia el 2008, se describió originalmente en pacientes también con secuelas de plejo braquial, pero su primera serie específicamente para pacientes con rupturas posteriores se dio en el 2016, 33 pacientes, una edad promedio de 53 años, unas mejorías significativas tanto en la flexión, la rotación externa, las escalas funcionales, realmente una mejoría significativa del dolor. En adelante se popularizó, digamos que esos últimos 5 o 6 años, pero cuando uno va y busca la evidencia actual, ¿qué más ha salido? Realmente no son muchos los grupos que todavía estén publicando resultados. Ya encontramos una nueva publicación del doctor El Hassam con la técnica realizada desde el punto de vista asistida por artroscopia, una casuística un poquito más numerosa, también con mejoría importante en la flexión, abducción, la rotación externa. El doctor Valenti hacia el 2018 publicó una modificación de la técnica. En vez de utilizar un alargamiento con el tendón de Aquiles, lo utiliza con autoinjerto de isquiotibiales por una dificultad en la consecución de injertos en Francia, también con unos resultados funcionales. Aquí llama la atención y es que partían de pacientes con elevaciones anteriores muy buenas, porque en este grupo específicamente la transferencia del trapecio inferior estaba más dada para un déficit en la rotación externa. Ellos prefieren utilizar el lat dorsi para déficits de elevación anterior. Grupos americanos que ya empiezan a tener unas casuísticas, vean que los números realmente no son muy grandes. Y en marzo de este año me sorprendió la publicación de un grupo coreano, un mismo centro, 40 pacientes por cada cohorte de transferencias del lat dorsi versus al trapecio inferior, con mejorías, ambas mejorando el dolor, la elevación anterior, la rotación externa, una ligera tendencia estadística
a mejoría con el trapecio inferior, sobre todo pues en la elevación y en la escala de haces. Y pues la experiencia personal, donde quisiera agradecer a los doctores Jaramillo, Andrés Uribe y al doctor Mejía, que me han acompañado pues y hemos compartido múltiples de estos pacientes, llevamos 15 de los cuales pues en la institución, donde pues en el Palotón pudimos realizar 11 de ellos. La edad promedio vamos entre 52 y 64 años, tiene la paciente que más años pues tiene. Es principalmente una experiencia de trapecio inferior. Hemos hecho unos casos de latissimus dorsi. Cuando empezamos a hacer la curva de aprendizaje, realmente por una apreciación personal me pareció más sencillo realizar el trapecio inferior y fue como la que seguimos realizando. Se nos perdieron un par de pacientes por asegurabilidad del SOAT, o sea, no sabemos en dónde van, habrá que buscarlos cuando nos pongamos más juiciosos al momento de publicar, pero realmente hemos tenido pues mejorías en la elevación, en la rotación externa, y hasta el momento dentro de esta serie la única complicación ha sido un paciente de un latissimus dorsi de ARL que no respondió favorablemente y tocó mandarlo a calificar, no ninguna lesión neurológica, nada, pero pues no un desenlace funcional satisfactorio. Por lo demás son pacientes que se han venido reintegrando, incluso varios de ARL reintegrados a sus labores. Este fue el primer paciente, un trabajador bananero, 57 años, que se presentó con una ruptura posturosuperior, una cirugía primaria, él no había tenido ningún procedimiento previo, y era digamos que la presentación clínica inicial, un gran compromiso y debilidad tanto en la rotación externa como en el plano de elevación anterior, y que tenía una reparación, tenía una lesión del sudoescapular que también pudimos reparar. Este es el seguimiento al año del paciente y pues este fue el primer caso que incluso se pudo reintegrar. He tenido la posibilidad de seguirlo anualmente y sigue pues vinculado ya muy cercano a su jubilación. Un paciente de 52 años, un seguimiento también de los más largos que tenemos, con unos rangos funcionales y completamente asintomático, también una cirugía primaria en este caso, y la paciente de mayor edad, la paciente de 64 años, ama de casa, con una cirugía de manguito rotador 10 años previos que había funcionado perfectamente hasta dos años previos o un año previo a la consulta, en la cual por un trauma ya nos encontrábamos en el escenario pues de un Gutalier ya avanzado, sobre todo el infraespinoso, y a 7 meses, que a pesar de la edad una vez sería temeroso, pues todavía no habían cambios degenerativos importantes, se le hizo la transferencia pues, y la paciente en términos de dolor y funcionalidad bastante contenta. Esa era la experiencia que les quería compartir y muchísimas gracias. Tenemos al doctor Bart, el video, por favor empecemos, pasémosla. Certaines
parabole de Scott qui montre, si vous voulez, l'évolution technologique de certaines inventions qui ont... Alors, je vais vous parler maintenant de l'intérêt du biceps pour reconstruire Les la voy a capsule hablar del supérieure interés del dans bíceps les para poder ruptures reconstruir la massives cápsula de la superior coiffe. en las rupturas masivas del manguito rotador. Alors, vous connaissez la parabole de Ustedes Scott conocen qui la parábola de montre, Scott, si vous voulez, l'évolution technologique de que nos certaines muestra la evolución inventions tecnológica de qui algunas de las sont parfois invenciones adoptées mais qui peuvent que a progressivement veces être son rejetées parce que ça adoptadas marche y pas. Donc, después poco a la poco question c'est qu'en est-il des reconstructions de desechadas la porque no capsule funcionan. supérieure Entonces, ¿cómo pour voir hacemos para si le haut reconstruir la temps c'est quelque cápsula chose qui va superior? finir Vamos par a être ver adapté par le plus grand nombre d'entre si nous. En lograremos fait, la vraie adaptar algo question, para est-ce qu'on est capable para la de mayoría. stopper La pregunta, l'évolution ¿podemos naturelle parar de la la maladie evolución de la natural coiffe de quand on la a des enfermedad ruptures del massives manguito cuando tenemos postéro-supérieures de la roturas coiffe? masivas postero-superior de Alors, dans ces dicho cas, manguito? on connaît depuis En este longtemps caso, qu'en France, on est reconnu comme les sabemos biceps killers. Ça, c'est que en une Francia influence somos de bíceps Balch et killer Pascal o Bollon. matadores de Et on a bíceps. remarqué que chez ces patients qui sont douloureux, avec une bonne Y en épaule estos fonctionnelle, pacientes que tienen dolores presque mobile, eh bien, une simple ténotomie a une bonne con un efficacité hombro sur móvil, con una la douleur, estenotomía sur simple, l'amélioration de la podemos douleur, mais aussi tener l'amélioration una mejora fonctionnelle. del dolor y Et también a c'est nivel surtout quelque funcional. chose qui est peu Es contraignant algo pour le patient que post-opératoire, es avec une poco récupération assez rapide. difícil À para l'inverse, moi, j'ai fait el mon paciente fellowship con ensuite avec una Steve evolución Burkhardt. positiva. Et lui Ahora, con avait Steve une philosophie Burkhardt, él différente, tenía puisque una même filosofía un avec poco diferente. des ruptures massives et une Y infiltration aún con grasseuse avancée des roturas muscles, masivas il e proposait des infiltraciones réparations de et il grasa, él montrait également proponía qu'il améliorait de manière reparaciones y importante mostraba que le mejoraba pronostic de fonctionnel des gran patients. Donc, forma el ce n'était pas les pronóstico mêmes funcional contraintes de los post-opératoires, pacientes. puisque Aquí no ces teníamos los contraintes de la coiffe mismos régressive, problemas c'est quand même 6 mois de postoperatories galère porque pour les estamos patients. hablando del manguito y esos Quand je son suis 6 revenu à meses para Grenoble, poder j'ai bien sûr reponerse. essayé de faire ce que j'ai Aquí appris, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en cas de rupture massive de constaté coiffe, que en caso de eh bien, rotura les masiva taux del de rupture manguito, étaient plus importants, 42% de las rupture. tasas de Donc, quand vous avez ruptura une eran del lésion comme ceci, avec 42% cuando un ustedes tendon tienen fin una lesión linéaire como atrophie, est-ce qu'il esta faut con un absolument tendón couper tout, fino réparer pour faire une degenerativo, simple ¿hay ténotomie o no que qui va reconstruir entraîner o une amélioration sur la simplemente douleur? C'est la question qu'on peut se poser. eh, Si on fait une réparation optar por partielle, otra on voit solución? Si qu'il pasamos y a a une una reparación amélioration parcial, vemos una fonctionnelle mejora sur la douleur funcional dans les premiers a temps, nivel del mais qu'au dolor. cours du temps, ben, Y después, a medida ce que pasa el résultat va tiempo, se ese détériorer resultado va au a fur et à mesure deteriorarse que l'espace acromio-huméral va a diminuer. medida que el Et espacio ça a été bien acrovioderal montré par se va a Schott. disminuir. Y esto Donc la aquí lo question, vemos c'est muy bien como lo finalement, mostró on a Schroeder. besoin Entonces la de quelque pregunta es chose si d'autre si on necesitamos veut vraiment faire algo cicatriser ces coiffes. diferente, si Est-ce que queremos c'est que en faisant des estos constructions manguitos plus puedan cicatrizar biomécaniquement con fortes de manière réparable reconstrucciones ou más fuertes en apportant biomecánicamente quelque o chose de biologique pour faire aportando algo cicatriser la coiffe? biológico para que Alors celui qui estos a manguitos puedan changé le game cicatrizar. changer, je El dirais, que qui a cambió changé las un petit cosas, peu el game changer, le fil de l'histoire, c'est Miyata, avec les el que reconstructions de la cambió la capsule historia supérieure, quand es il a proposé ça, y acá con la reconstrucción avec de la le fasciolate. capsular Donc il superior. a montré qu'il était Él capable mostró de que era prévenir capaz la migration de supérieure de prevenir la la coiffe migración humérale en superior, restaurant un espace acromio-huméral restaurando un espacio et acromio-humeral une amélioration fonctionnelle chez ces y patients. una mejora Donc le funcional en problème, c'est estos bien sûr pacientes. El l'utilisation problema du fascialata es el comme uso del auto-greffe. Ça fascialata peut faire bloquer como certains patients et ça a autoinjerto. également une Esto certaine puede morbidité locale, provocar d'où algunos l'idée des problemas o Américains de morbilidad local. proposer De des ahí la idea de patchs, los americanos de proponer des unos allogreffes, donc patch, de tissu unos humain aloinjertos thermique. con tejido Et humano. malheureusement, cette technique prometteuse est Desafortunadamente, très esta onéreuse, a été técnica difficile es à muy implanter en costosa, France, en difícil de particulier en implementar raison en Francia, du coût de cette especialmente chirurgie très important. dado el costo de Et esta en cirugía plus, muy un importante. taux important Y d'échec también de vemos una cicatrisation, tasa comme importante, l'a montré la Belge, qui a eu em, 62% una tasa d'échec de cicatrisation, ce qui fait importante se poser la de question no si c'est cicatrización. De vraiment ahí la pregunta si le bénéfice
el beneficio de mejora funcional realmente se logra gracias al aro injerto o se debe a otros factores como la tenotomía del bíceps o reparación parcial. Por ende, si volvemos aquí a nuestra curva o parábola de Scott, hay que reconocer que la reconstrucción capsular superior no es algo por el cual tiende a optar la comunidad. Y diría que, bueno, en cuanto al bíceps, vemos que se producen cosas algo diferentes. De hecho, esta técnica me la enseñó el profesor Shen, gracias al fellowship que realicé en el 2016. Él fue el que me enseñó y me mostró que el bíceps era la última oportunidad de cicatrización del manguito. Entonces, eso es como un refuerzo de manguito, pero no para reconstrucción capsular. La idea es usar el bíceps como SR, es decir, fijarlo a nivel de la glena, a nivel glenoideal normal. Y aquí reforzar las cosas. ¿Cuál es el verdadero mecanismo de este bíceps? No sabemos muy bien, una tenodesis inversa, reconstrucción capsular superior o injerto de interposición o aumento. En realidad, lo que sí sabemos es cuando vemos una rotura masiva del manguito, si vemos una presión aquí sobre la cabeza humeral con una traslación superior, vemos que el bíceps se desliza. Entonces, aquí lo podemos ver. Si lo usamos como tenodesis inversa, aquí hay un fenómeno interesante y sobre todo conlleva un fenómeno interesante si hacemos la reparación del manguito. La idea es una rotura irreparable del subespinoso. Vemos aquí que el bíceps se alarga y eso nos permite reconstruir, o aquí podemos hacer una reconstrucción capsular. La idea es poner un ancla con 3 hilos y realizar suturas en el bíceps, que pasa entonces a nivel de la mitad del bíceps y con el glenoideo o la cavidad glenoidal. Y la idea es fijar los hilos antes de cortar el bíceps. Eso es muy importante. Hay que fijarlo en abducción a 40 grados de antepulsión. Y hay que mantener los hilos para incorporarlos en la reparación del manguito con una tenotomía distal. Aquí ven usted el efecto estabilizante estático superior cuando hacemos una translación superior del húmero. Integramos los hilos sobre el borde anterior del infraespinoso para poder fijarlo de manera anterior, además de fijarlo al hueso con otro tipo de anclaje, de manera a fijar bien el todo. Ustedes pueden ver la técnica. Cuando tenemos una buena idea, pues a todos les surge la misma idea. Entonces ustedes ven aquí el número de técnicas quirúrgicas que se publicaron al respecto. 4 casas editoriales publicaron. A nivel biomecánico, se mostró que el bíceps era igual de eficiente a los demás injertos. Vemos, por ende, que en este momento tenemos algo a favor del bíceps. La pregunta que surge ahora es ver si esto puede controlar la extensión de la lesión para estas roturas masivas del manguito. En el 2020 publicamos al respecto y mostramos que eso tenía una eficiencia. Y aquí les voy a mostrar rápidamente este estudio para comparar lo que realicé de manera cronológica, comparar con los métodos clásicos, con puentes cruzados reforzados por un patch y el SR al bíceps sobre el mismo tipo de pacientes. Si tenemos los mismos resultados funcionales, 2 años después vemos aquí que a nivel anatómico del SCR al bíceps tenemos significativamente menos roturas que comparado con las otras 2 técnicas. Y ustedes me podrán decir, bueno, es bíceps
Pero si miramos el infraespinoso, aquí vemos, por ejemplo, que se preserva gracias al SCR con el bíceps con 25% de extensión, lo cual muestra que el SCR con el bíceps, con bíceps, aquí podemos ver, preserva el manguito, en todo caso, 2 años después de la intervención. Ahora, el bíceps es un ersatz, es poco costoso con respecto al injerto o al aloinjerto de los americanos. Aquí la SFA en el 2020 publicó un artículo y mostró, ustedes lo pueden ver con cortes comparativos de roturas masivas, que bueno, se mejoraba a nivel funcional de manera idéntica a los pacientes, con el SSB mejor con el bíceps y con tasas de re-roturas más elevadas en los grupos de aloinjertos y con más complicaciones con los aloinjertos térmicos. Eso fue lo que se demostró en un artículo reciente que nos muestra que el bíceps puede ser una muy buena opción para los SCR y además es una técnica adoptada por nuestra comunidad científica. Por ende, propongo esa técnica como técnica para usar. Es una técnica simple, es una técnica que no es muy costosa, con injerto local, no hay inflamación. Además, preservamos el origen del bíceps, por consecuente es un aporte vascular que no es anodino. No tenemos otro material, entonces, ¿por qué no usarla? Porque obviamente necesitamos instrumental específico para ello y entonces los invito a aplicar esta técnica. Muchísimas gracias por su atención. Voilà, il y aura peut-être un petit peu de redite, mais pour bien préciser les choses, la manière dont on fait ce patch au biceps, vous avez ici como realizamos este patch en el bíceps, aquí ustedes tienen un video al respecto. Un video simple, vemos aquí una rotura del supraespinoso, eso hay que considerarlo con un infraespinoso que no es catastrófico, eso es importante porque si el infraespinoso es malo, pues pero eso depende de la experiencia de cada uno, pues en este caso funciona un poco menos bien. Entonces la idea es poner un ancla cerca del cartilaje con las anclas que ustedes utilizan normalmente, no hay nada más que hacer. Y aquí ustedes van a fijar el bíceps antes de cortarlo, lo cual creemos nos permite arreglar el problema de la tensión, es decir, la tensión que tenemos que proporcionarle al bíceps. Si simplemente tomamos el bíceps, lo trasladamos hacia atrás antes de cortarlo, entonces vamos a obtener una tensión correspondiente a una cápsula sin tensión en ligera abducción. Vamos a utilizar aquí este método, una loop, y yo hago uno por delante y un segundo por detrás, lo cual nos permite, aquí voy a hacer pasar el hilo por el otro lado, se trata de un ancla con 2 hilos, no utilizo necesariamente 3 hilos, pero no utilizo la pinza automática. Puede ser interesante usarla porque nos da como más maniobrabilidad en el gesto,
pues ustedes hacen como hacen para tratar el manguito. No hay que hacer algo diferente aquí con una sulup hacia adelante, detrás del bíceps, un segundo que vamos a pasar hacia adelante y por ende aquí tendremos ese fenómeno de traslación posterior del bíceps sobre el tubérculo mayor. Aquí vamos a ligarlo y vemos que el bíceps se extiende. A menudo trato de poner una segunda ancla un poco más hacia atrás para tener un efecto de reconstrucción del footprint. A veces no es posible porque el footprint no es necesariamente muy amplio, pero con anclas de 4,5 lo logramos. Aquí vemos que justo detrás del túnel estoy poniendo uno para tener una tenotomía bastante baja del bíceps. Podemos hacer una reconstrucción capsular superior con bíceps. Tenodesis, eso es posible, pero la tenodesis tiene que ser aún más baja. Entonces, sí necesitamos mucha aducción para poder ir a encontrar la parte baja. Y paso este hilo de PDS porque es menos agresivo cuando pasa por el tendón y con un sistema de hilo relevo aquí voy a poder atraer el manguito posterior sobre el bíceps. El PDS es solo un relevo. Hago pasar una sutura no resorbible en complemento de esta forma, de manera a jalar el manguito posterior hacia el bíceps. Y vemos que al final de la reparación tenemos casi abierto el footprint y tenemos una fijación sólida sobre el tendón del. En este ejemplo, reusé y no añadí anclajes, volví a usar los hilos del primer rango, entonces no multipliqué el número de anclas utilizadas. Ahí vemos el infraespinoso, el cual viene a posicionarse y deje el intervalo anterior abierto. Para mí no ese es un problema. La parte anterior del manguito abierta con un residuo de manguito anterior es un intervalo, no es tendón, es algo un poco frágil. Entonces no lo estiré, hubiéramos podido hacerlo, pero eso no lo hago. Eso es un pequeño video, pero que completa lo que ya se les presentó. Muchas gracias. Invito por favor a los panelistas a J'invite tous nos intervenants ici sur le podium. Santiago. Doctor Jaramillo, ¿nos quieres ayudar, por favor? Docteur Jaramillo, voulez-vous m'aider, s'il vous plaît? La idea es hacer un escenario clínico. L'idée est donc de présenter un cas clinique. Je ne vais pas donc Los exámenes físicos, m'attarder sur l'examen physique, sur les images. L'idée est de pouvoir prendre des décisions correspondant à différents scénarios. No hay ninguna patología en donde uno se enfrente a más opciones terapéuticas y depende de mil opciones, de tal forma que el primer escenario clínico es un paciente con una reruptura del manguito rotador, actualmente con un manguito rotador masivo reparable. Es una paciente funcional, joven, que tiene el tendón del bíceps. Esta es la historia: 50 años, dolor a nivel del hombro derecho, intermitente, 6 meses de dolor aumentado, historia de una cirugía hecha por nuestro grupo 4 años antes con una doble hilera y, como pueden ver, tiene una escala de ACEs muy sintomático. Este es un poco el examen de esta paciente, cuyo principal síntoma es dolor. La movilidad pasiva es completa, sin embargo, la elevación activa llega hasta 90 grados
la rotación interna hasta L2 y la rotación externa no es de 160, es de 60 grados. Estas son las imágenes de resonancia magnética. Como ustedes pueden ver, es un tendón todavía en bastante buen estado, sagital y coronalmente, con un paté 1 o 2 y un Goutallier 1. Esta es la proyección axial y normalmente buscamos si ese bíceps está íntegro o no. Esta es la imagen de la… ¿Podemos bajar un poquito acá la luz? Esta es la imagen de la cirugía artroscópica con las suturas previas y la movilización del tendón, bastante bueno, pero como ustedes pueden ver, tuve la buena fortuna de dejar el bíceps en la primera cirugía, de tal forma que el diagnóstico es una paciente funcional, con un manguito rotador reparable, con una MADA 1, con un Goutallier 1, cuyo principal síntoma es dolor. ¿Cuáles son las opciones? Y quisiera empezar por Nicolás. Por favor, respuestas cortas y argumentación de 1 minuto, por favor. Reparación aumentada al patch. Afortunadamente el bíceps se encuentra ahí, el manguito parece estar suave, paciente joven, entonces yo repararía con un patch de refuerzo a nivel de la cápsula superior. ¿El patch es bíceps? ¿Le patch c'est le biceps o? Sin duda. Sí. Juan Carlos, en el día a día. La masa muscular está muy buena, yo reparo, pero no hago lo mismo que hicieron hace 4 años, ya le agrego hoy el bíceps como reconstrucción capsular. Santiago. Igual, o sea, la infiltración grasa era muy poca, algo de atrofia, reparación, pero con el bíceps reenrutado y reparando por encima del bíceps, pero el primer gesto sería reenrutar el bíceps. ¿Hay alguna indicación de una reparación capsular superior clásica con aloinjerto dérmico o con alograf de tendón de Aquiles o algo en este paciente, más una reparación parcial? Solo malas experiencias para mí de reparación de la cápsula superior con termo aloinjerto. Fascialata nunca lo hice con respecto a por causa de la morbilidad del pedazo y de la toma. Entonces lo que hice fue una termo aloinjerto Artoflex y no tuve muchas buenas experiencias con eso, entonces paré por completo este tipo de cirugías. Okay, muchas gracias. Este es el resultado. Parfait, merci beaucoup. Voici donc le résultat final. Nous avons fait une reconstruction capsulaire partielle avec biceps plus suture classique en 2 lignes ou avec 2 fils. Ici, ce n'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est la prise de décision. Deuxième scénario clinique. Il s'agit d'un patient irréparable avec une lésion massive, jeune, fonctionnelle et lésion du biceps. Donc ici, on passe d'un patient réparable à un patient irréparable, à un patient qui avait eu une chirurgie de Bancart. Au cours de cette chirurgie, ce patient avait déjà une lésion au niveau de la coiffe en 2016. À nouveau chirurgie, voici les mouvements du patient jusqu'à 100 degrés avec une rotation externe de 10 degrés. On pourrait penser à la coiffe des rotateurs avec une diminution de la force musculaire de 3 sur 5. Au niveau du sus-épineux. Ici, vous avez les images de la reconstruction de Bancart initiale qui a été insuffisante. Sans grands amadas, voici donc l'IRM de ce patient. Il s'agit d'un patient
avec son biceps, mais un pâté 3, un gutalier de 3, et peut-être même un peu plus. Voici le diagnostic, donc fonctionnel, mobilité passive jusqu'à 100 degrés, irréparable, selon moi en tout cas, c'est ce qui se voit au sein de l'IRM avec une première chirurgie, AMADA 2, gouttalier 3, et le symptôme principal de ce patient est la douleur. Il n'est peu intéressé par son mouvement, mais plutôt la douleur. Santiago, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on peut me repasser, s'il vous plaît, l'IRM? Santiago, ¿qué opinas? Santiago, que penses-tu donc de cela? Et la Fase 3, ya vimos que la edad no es una contraindicación para las transferencias. La transferencia siempre la tenemos como, pues, o yo antes de empezar a hacerlas, como que va a recuperar mucho la fuerza, y realmente la cirugía de transferencia no está diseñada solo pues para incrementar la fuerza, pretender que vamos a volver mucho más fuerte ese manguito con esa grado de infiltración, no, pero es una cirugía que alivia dolor y como vimos en la gran mayoría de series, mejora rangos de movilidad. El bíceps claramente es una herramienta que está disponible y que a mi modo de ver también tiene una Santiago, ¿qué le haría, Santiago? ¿Señor? ¿Qué le haría? No, yo creo que me iría por la transferencia, pero me deja la duda si con un bíceps uno todavía puede trabajar. Entonces, bíceps más reparación parcial del infraespinosa, que siempre es un gesto que Santiago, creo que hay que comprométase. No, ¿Qué haría? No, yo le hago la transferencia. Perfecto. No, es un caso absolutamente viable, por eso es la discusión. Usted le haría transferencia. En sus manos, Juan Carlos. Si tiene el Laxine positivo, le hago transferencia. Laxine positivo, tiene Laxine positivo. Le hago transferencia. Transferencia. Nicolás. Y si no tiene el Laxine, le hago con el bíceps. Pero si tiene el Laxine, eso es lo que me determina que sí le hago transferencia, porque con el bíceps no va a mejorar rotación externa. Excelente. Nicolás. Il n'y aurait pas d'amélioration. Nicolas, ¿podría volver a ver las imágenes de movilidad activa? Movilidad activa, por favor. Gracias. ¿Le duele? Pero no tiene Laxine. Pero tiene rotación externa pasiva. Tiene una rotación. Rotación externa pasiva. Melaxime, oui. Sí, gracias. No hago muchas transferencias porque ya he visto muchos fracasos con la Laptorsi. Comienzo a hacer trapecios. Para este caso específico creo que haría una reparación parcial, una vez más con un bíceps para reforzar la cápsula superior. En resumen, Nicolás, harías una reconstrucción estática con el bíceps más una transferencia tendinosa. Dinámica. Puede ser una opción, pero no tengo experiencia en eso. Ok, tu primera opción entonces es una transferencia tendinosa. No. Reparación parcial. Bíceps, en avertissant le patient. Advirtiéndole eso al paciente que no le voy a dar rotación externa, que no será mejor que lo que tiene, que tampoco tendrá fuerza, pero que sí le dolerá menos. Ok, Juan Carlos, ¿algún comentario? No, sigo pensando lo mismo. El paciente no tiene rotación externa y creo que haciendo una transferencia voy a mejorar los pares acoplados y eso también le va a ayudar a quitar el dolor. Te voy a pasar esta diapositiva porque nadie escogió la reconstrucción capsular superior.
todo el mundo escogió la transferencia tendinosa o la reparación parcial. Pero, Santiago. Pablo, perdón, pero le haría las dos cosas. De hecho, tenemos pacientes con ambos procedimientos en una sola cirugía. Rerutamos el bíceps y hacemos la transferencia del trapecio inferior. Ambas cosas, si tengo un buen bíceps. Yo estoy aquí para no opinar, pero para mí ese es el futuro, sin duda, hacer una reconstrucción capsular superior con bíceps estática y hacer en el mismo tiempo quirúrgico una transferencia tendinosa dinámica para mejorar ambos eventos. Pero creo que este es el camino a seguir y esa es nuestra intención. Santiago, ¿qué transferencia le harías y por qué? El trapecio inferior es una transferencia reproducible. El vector, o sea, la racionalidad biomecánica de la transferencia es mejor, a pesar de que el seguimiento, los seguimientos obviamente son más cortos, una técnica más nueva, pero la reproductibilidad es real y desde el punto de vista técnico es mucho más realista. Pues en mis manos es mucho más fácil hacer la transferencia del trapecio inferior que la toma de la dorsi, la excursión, a pesar de que la dorsi es un tendón con un músculo gigante que permite una excursión grande. El gesto quirúrgico para lograr esa excursión, pasarlo por detrás, llegar allá, y finalmente la racionalidad biomecánica, pues pareciera que obviamente uno quisiera poder hacer una casuística y tener los casos como los coreanos que pueden comparar sus Pero tu resultados. preferencia es, Sí. es trapecio inferior. Sí, señor. Nicolás, en tu práctica del día a día, cuando decides una transferencia tendinosa para una lesión póstero-superior, ¿cuál es tu preferencia? Hago muy pocas transferencias para la lesión de manguito rotador posterior superior. Combino con prótesis reversas, pero eso es otra cosa, es otro problema. Pero de manera aislada hago muy pocas. Es que no hago, de hecho. Preferiría hacer una reparación parcial, porque según mi experiencia he visto muchos fracasos, muchos fallos y he visto, bueno, ya no lo hago porque me di cuenta precisamente con el lap dorsi, pero tengo poca experiencia con el trapecio, hay que decirlo que a mi juicio es mejor opción. Pero con el lap dorsi me di cuenta que no necesariamente había recuperación de la rotación externa cuando el redondo menor estaba lastimado. Si el redondo menor está presente, bueno, hay cierta rotación externa. Por eso dejé de hacer transferencias. Muy probablemente, claro, será para el futuro, el trapecio, bueno, no lo sé, pero aquí vendré para aprender justamente Esto fue sobre lo que eso. hicimos una reconstrucción capsular superior con bíceps exclusivo y pusimos lo que quedaba de manguito rotador allí adicionalmente. Este es el paciente, 3 meses posoperatorio. Realmente creo que mejoró un poco la rotación externa, se siente mucho mejor y la rotación interna está mucho mejor. Esta es una nueva serie que tenemos, que es en pacientes irreparables con bíceps, les ponemos el bíceps y encima, para protección, utilizamos un balón subacromial. Y aquí sí me encantaría oír a Nicolás qué piensa del balón subacromial, no como una técnica única, sino como una técnica protectora de una reparación parcial o inclusive una reparación parcial, una reconstrucción parcial con bíceps. ¿Cuál es tu concepto en relación al balón subacromial? No soy muy fan, a decir verdad, porque inicialmente no nos fue presentado bajo ese concepto. Cuando nos presentan un concepto y que va cambiando con el tiempo, lo que sucede es que entonces lo que se dice, el lenguaje no es muy claro. He utilizado algunos balones, pero migraron en caso de rupturas masivas con bíceps ya telotonizados en pacientes que ya habían sido operados y probablemente, bueno, no eran los mejores casos. Pero entonces dejé de hacerlo y
pienso efectivamente que la idea de ganar un poco de espacio subacuminal temporalmente para proteger las reparaciones sí es una vía que vale la pena explorar y podría ser por ahí que podríamos Juan, irnos. ¿qué piensa del balón subacromial en general, hoy, después de toda la evidencia que hay? Después del último artículo. Yo estoy de acuerdo con Nicolás, yo creo que todavía no tenemos claro su uso, pero desde el punto de vista mecánico creo que uno lo podría utilizar para reducir la cabeza, disminuir el ascenso y ayuda a la cicatrización, bien sea del bíceps o del manguito rotador. Tercer escenario clínico, ¿qué les parece? Es un paciente irreparable con un manguito rotador masivo, joven, sin bíceps. Este es el paciente, es una paciente femenina, 65 años, operada por nuestro grupo unos años antes de ambos hombros, con incremento de los síntomas, cuyo principal problema es dolor y pérdida de la fuerza. Ella está pendiente de ambas situaciones. Rangos de movilidad completos, debilidad del supra 3/5, todas las pruebas positivas, external rotation lag positivo, drop sign positivo, subescapular. Esta es la paciente previo a la cirugía. Todos estos pacientes ya pasaron por fisioterapia y pasaron por todo. Esos pacientes que son quirúrgicas al 100%. Esta es la radiografía del 2010. ¿El subescapular en la parte clínica? Tiene buen subescapular. Ok, perfecto. Esta es la radiografía del 2010. Esta es la radiografía del 2017. Es la misma paciente con un ascenso de la cabeza, ya con algunos grados de artropatía inicial, pero con una distancia acromimeral de 4 milímetros, con una MADA 3. Esta es la resonancia magnética nuclear. No me quiero centrar en la discusión sobre los estudios, porque lo que quiero es tomar la decisión como si estuviéramos en el consultorio. Esta es la cirugía artroscópica para que tengan una idea de cómo estaba esta paciente con los datos de la cirugía previa, etcétera. Una exposición completa de la cabeza humeral. Y es un manguito, a mi modo de ver, al que le podríamos hacer una reparación parcial sin duda, pero que para efectos prácticos tiene una alta posibilidad de reruptura y para mí es un paciente irreparable. Este es el estado final, un poquito después del desbridamiento. Podríamos hacer nuevamente un side to side, etcétera, pero creo que ya ese paciente pasó. Para nosotros es un paciente irreparable, masivo, sin pseudoparálisis, con una MADA 2, PATE 3, Gutalía 4, síntoma principal, dolor y debilidad. Nicolás. Reverse. Sin dudas, además. Juan Carlos. 3. 56 años. 3. 6'5". No importa. No. Miren lo interesante del asunto. No importa. Es que 70 años, eso ya pasó. Eso no importa hoy. Es una paciente que está por carretera pavimentada. No, pero yo creo que no. O sea, es relevante la edad. Sí, tiene menos de 70 años. Juan Carlos. 3. Transferencia. Le vi el cartílago muy bueno en la artroscopia. Y a mí me preocupa ese grado de elevación. Cuando usted parte, la reversa es el estadio final. O sea, ya no tiene reversa. Pues, la reversa no tiene reversa. Y ya la rotación interna que ya tenía, el doctor ya nos explicó los problemas. Antes un segundo. ¿Por qué una reversa? ¿Cuál es el escenario de una reversa en un paciente sin pseudoparálisis, Nicolás?
únicamente, efectivamente, porque pienso que el dolor es multifactorial, ligada a la ascensión, digamos, de la cabeza significativa en las radiografías. Por lo tanto, inicios de artrosis también, y no estoy seguro de que una cirugía en los tejidos pudiera ser hoy realizable en una paciente en esas condiciones. En realidad, podría eventualmente haber una cirugía posterior. Ya ha tenido dos, esta es la tercera cirugía, recordemos, entonces hay que evitar que haya una cuarta, porque entonces es como si la tercera hubiera sido de reparación. Ahora, el riesgo de infección cuando se pone una prótesis en alguien que ya ha sido operado 2 veces es superior a cuando no se ha sido operado. Entonces, me parece que hoy, sin duda, podría prótesis, y le diría, eso sí, que tiene hoy día una excelente movilidad en elevación y particularmente en rotación interna, y que bueno, en elevación va a perder un poco, que no va a ser molesto, pero en cambio en rotación interna es cierto que ahí va a haber algo que pensar. 3. Sí. Santiago, defienda eso. Sí, no. Tiene 2.6. Estoy de acuerdo con el doctor Bonneville porque yo le haría una reversa también. Porque la indicación está en dolor. Dolor y debilidad. Sí, pero la debilidad va a ganar la movilidad, y que tiene ningún procedimiento le va a ganar fuerza, ni la transferencia. Ok. Ni la reversa. Santiago, defienda eso. No, por eso, yo creo que todavía, como nos dimos cuenta de una paciente, o sea, la edad está bien, obviamente, me queda un cartucho, y realmente a ella le está molestando el dolor, las transferencias alivian dolor. No se dejen influenciar por Nicolás, por favor. Levantemos en el auditorio quién le pondría una reversa a este paciente. Néstor, ¿qué pasó, Néstor? Hay artículos que muestran que la reversa en pacientes que tienen movilidad completa, con la reversa pierden movilidad. Tienen pobres resultados. Hay que advertir eso, Nicolás, creo, con un paciente sin pseudoparálisis que puede perder algún grado. Este caso me parece muy interesante porque miren ustedes la variabilidad de conceptos entre especialistas del más alto nivel en cirugía de hombro. Así que nadie habló de reconstrucción capsular superior. ¿No se está haciendo la reconstrucción capsular superior? ¿Este paciente no es para reconstrucción, Nicolás? ¿Formal? De ce type, c'est formel. Sí, pero ¿qué draft utilizar? 4 fascialata, sí, bueno, ¿por qué no? Si creemos los trabajos de Miyata, funcionaría, sí, es cierto, pero bueno, hay que hacer la toma en el fasciolata. A veces hay hernias, no se dice, pero hay hernias que pueden ser dolorosas. Sí, quizás puede ser una opción, pero una vez más, para mí la idea es que como fue operada 2 veces, eso me queda sonando, y para mí, por lo tanto, hay que resolver el problema antes de tener una cuarta o quinta operación. Ahora, ¿por qué no? Sí, de pronto reconstrucción de la cápsula superior aislada, ¿por qué no? Ok, ¿quién le haría una cápsula superior a esta paciente? Ok. Este es el resultado, realmente no importa mucho la técnica quirúrgica, pero nosotros utilizamos tendón de Aquiles, creemos que es el mejor tendón en relación al tamaño, diámetro, etcétera, y acomodación en la glenoides, etcétera. Así que esta es nuestra preferencia, este es el resultado final. Ponemos un poco del tendón del supraespinoso remanente sobre la reconstrucción del tendón del ano, y esto es lo que hacemos. Eso es lo que tenía para ustedes en estos 3 escenarios. Ojalá el mensaje les haya quedado absolutamente claro de qué hacer cuando tengan un paciente de estos en la consulta externa. Muchísimas gracias a los panelistas.
vemos a las 10 de la mañana.